Hola, Dios les bendiga, me da gusto saludarles. Sé que hemos aprendido mucho en esta clase bíblica en casa durante el camino de salvación, a través de los acontecimientos de la Semana Santa. ¿Sabes? Ya nos vamos acercando al clímax y punto crucial del relato más importante en la historia de la humanidad. Este jueves nos da una pauta para ese momento. Al día de hoy se le conoce como Jueves de Intimidad o de Comunión por lo que vivió nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos y sobre todo con su Padre Celestial. Por eso veremos la oración del Señor Jesús. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Pues pidamos a Dios su ayuda en esta clase. Padre Santo, gracias te damos por lo que nos has permitido aprender hasta el momento. Pero ahora buscamos tu presencia y compañía para que nos ayudes a poner atención y a aprender más de tu Hijo amado. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Qué bonito es orar, saber que estamos en comunicación con Dios, con el Padre Celestial. Eso es la oración, un diálogo, una plática que se tiene de manera personal e íntima con Dios. Es comunión porque en la oración se une nuestro ser y Dios con Dios. La oración es una práctica que el Señor Jesús realizó muchas veces durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Él fue un verdadero ejemplo de una vida de oración. Este aspecto central en la vida de Jesús fue muy importante. Sin embargo, ¿cuánto sabemos de la oración en la vida del Señor Jesús y de la enseñanza que dejó? La Biblia dice que se levantaba muy temprano, siendo de madrugada, y cuando todavía estaba oscuro, se iba al desierto y ahí oraba, en soledad y en un lugar tranquilo. También acostumbraba ir a la sinagoga, que era el templo, la casa de oración, los días sábado. Y en una ocasión oró al Padre dando gracias cuando alimentó a más de 5,000 personas. Y después de ese maravilloso milagro, le despidió a la multitud, se fue aparte y subió a un cerro para orar a solas hasta que llegó la noche. Además de su práctica personal de la oración, el Señor Jesús les da a sus discípulos enseñanzas de cómo debe ser la oración, con sinceridad y humildad, en secreto, no para quedar bien con las personas, y que en la oración no se usen palabras huecas o vacías. Así vemos que el Señor Jesús le da importancia a la oración. Sabía que como buen hijo de Dios debía entregar momentos a la oración, ya que en la oración de Jesús es un encuentro de intimidad con su Padre y con su voluntad. Pues a través de la oración, Cristo Jesús toma fuerzas para llevar adelante la misión que Dios, su Padre, le había encomendado. Precisamente hoy, que es Jueves de Intimidad y Comunión, vamos a ver que la Biblia nos habla de un momento en que el Señor Jesús estuvo con su Padre Celestial en oración, unas horas antes de ser arrestado. Pero antes de llegar a eso, veamos brevemente qué sucedió ese día. Primero, tengamos presente que unos días antes, los sacerdotes principales y los líderes religiosos se pusieron de acuerdo con Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, para apresarlo y matarlo, a cambio de 30 monedas de plata que le ofrecieron. Y desde ese momento, Judas buscaba una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Ok. Ya el siguiente día de haber descansado, o sea, hoy, el Señor Jesús mandó a sus discípulos a preparar la cena para celebrar la Pascua y les dijo que fueran a la ciudad en la casa de un hombre donde Él les mostraría un gran aposento alto, ya listo. Así prepararon la Pascua y cuando llegó la noche, vino Él con sus 12 discípulos para cenar. Entonces, cuando estaban cenando, el Señor Jesús les dio algunas indicaciones y enseñanzas.
Les dio una lección de humildad al lavar sus pies, siendo su maestro, los pies de sus discípulos. Les dijo muchas cosas que iban a suceder para que ellos tuvieran paz, confianza y seguridad, que permanezcan unidos y tuvieran valor. Incluso hizo una oración muy especial por ellos. También les dio un nuevo mandamiento, que es amarse unos a otros de la misma manera en que Él los amó. Entre estas palabras que aún les decía a sus discípulos, con tristeza también señaló que Judas lo traicionaría y que Pedro iba a negar que le conocía. Después de esto, Jesús y sus discípulos cantaron un himno y se fueron al Monte de los Olivos, a un lugar llamado Getsemaní. Y Él les dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar. E invitó a Pedro, a Jacobo y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios y le dijo: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú, que se haga tu voluntad. Luego regresó a donde estaban los discípulos, los 3 discípulos, y los encontró durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir este momento difícil. Aunque ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Así el Señor Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Y regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos. Estaban muy cansados. Entonces volvió a apartarse de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Y cuando fue a donde estaban los 3 discípulos les dijo: ¿todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para arrestarme. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Todavía estaba hablando el Señor Jesús cuando llegó Judas, y junto con él los principales sacerdotes y los líderes del pueblo. Ya Judas les había dicho que al que besara, ese era Jesús. Y acercándose a él, lo besó. Y esos hombres malvados arrestaron al Señor Jesús. El Señor Jesús constantemente se encontraba orando al Padre Celestial. Él hizo de la oración un estilo de vida. Oraba en todo tiempo. Oraba para dar gracias por la bendición de su Padre en los milagros y lo alababa porque reconocía que el Padre le había dado todo el poder, porque era y es su Hijo. También en los momentos difíciles, cuando se enfrentó ante el dolor y sufrimiento que pronto iba a padecer, esa oración que elevó al Padre fue un clamor tan intenso que repitió 3 veces lo mismo. Fue persistente, perseverante, porque buscó ante una decisión conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de él. Por ello, la oración es un lugar de encuentro con la voluntad de Dios. Y esto nos enseña a nosotros también, como hijos de Dios, que si queremos hacer su voluntad, tenemos que aprender a orar como el Señor Jesús en toda nuestra vida, para que la oración sea lo más importante que hagamos todos los días, para buscar la bendición de Dios y saber cuál es la voluntad de Él para nosotros. También, cuando nos sintamos tristes o solos, podemos orar al Padre Celestial en todo momento y lugar, para que con fe en nuestro corazón Dios, nuestro Padre, nos abrace, nos consuele y anime. Cuando hablo con
El Señor Jesús, en ese momento de angustia que estaba viviendo, acudió a ese lugar en el que disfrutaba de intimidad con el Padre. El huerto de Getsemaní era un lugar dedicado por Cristo Jesús para orar a Dios. Seguramente ahí oró muchas veces. Por eso cuando Judas llevó a los principales sacerdotes y guardias para que lo arrestaran, sabía que ahí lo encontrarían. En esos momentos, el Señor Jesús sintió una profunda tristeza. Por eso pidió a sus discípulos que lo acompañaran. Querían sentir su apoyo en la oración, porque es importante que cuando oremos tengamos unidad. Por ejemplo, con nuestra familia, apoyarnos cuando tengamos un problema o nos sintamos tristes. También podemos y debemos orar solos, personalmente, apartados en esos momentos de intimidad con Dios, de comunión con Dios, donde le decimos todo lo que nos pasa, lo que sentimos y lo que necesitamos. Pero también le agradecemos por todo, porque la oración es agradecer, no es solo pedir. La oración es platicar de todo con nuestro Dios como con un amigo. Pues ahora precisamente vamos a orar, agradeciendo a Dios por esta enseñanza. Bendito y glorioso Padre Celestial, en estos momentos, en esta hora, Señor mío, te agradecemos por esto que hemos aprendido en este día, en este jueves de intimidad. Gracias porque tenemos la confianza de acercarnos a ti. Gracias porque sabemos que en cada momento, en cada instante en el que nos dirigimos a ti a través de la oración, tú nos escuchas, tú nos oyes, Padre Santo. Gracias, gracias, te alabamos y te glorificamos por esta libertad que tenemos de acercarnos a ti por medio de la oración. Solo ha sido concedido por Cristo Jesús. Y gracias te damos porque en los momentos en que estamos tristes o nos sentimos solos, podemos recibir tu ánimo y fortaleza. Te pedimos que tú nos sigas acompañando en esta semana tan importante para nosotros y que tan necesario es recordar esto que vivió nuestro Señor Jesucristo en los últimos días de su vida aquí en la tierra y de lo cual podemos aprender mucho. Gracias. Todo esto te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Ha llegado el momento de despedirnos. Pero como dije al inicio de la clase, estamos llegando al clímax de este camino de salvación. Así que no te pierdas el video de mañana. Que Dios te bendiga y te guarde.